Así es, momentos complicados, Carla Jarada, gracias por el pase, porque, bueno, si recordamos en realidad los antecedentes de lo que se ha vivido finalmente hoy en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, 6:15 de la mañana, era ya establecido que el Congreso de la República había negado el voto de confianza, el voto de investidura al gabinete dirigido por Pedro Cateriano. Como lo ha recordado Fernando Tuesta, esta es probablemente la primera negación de un voto de investidura, es decir, un gabinete que inicia y que lo usual es que finalmente se le dé la investidura. Es una suerte de costumbre democrática de buena suerte, como corresponde a cualquiera que se inicia en un cargo público. Esto no ha ocurrido y en el centro de esta discusión, como decimos, de una ocasión pues histórica, tristemente histórica creo yo, está la reforma universitaria. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, según ha declarado Pedro Cateriano al diario El Comercio, le advirtió que su voto de investidura no estaba seguro debido a la ratificación de Martín Benavides ante el Ministerio, al frente del Ministerio de Educación, que como recordamos, Benavides estuvo pues al frente de SUNEDU en un momento también crítico, en el cual en realidad pues se realizaron la denegatoria de la mayor parte de universidades, entre ellas universidades que están directamente vinculadas a bancadas del Congreso, a Telesub y otras dos universidades del señor José Luna, que está al frente del partido Podemos, y la Universidad César Vallejo, que si bien pasó finalmente la acreditación, ¿no? Tuvo que operar importantes modificaciones. Así que es sumamente preocupante lo que ha pasado. Vamos a conversar con Flor Pablo, ex ministra de Educación, que por supuesto en su momento también tuvo que enfrentar algunos embates por parte de intereses y sectores parlamentarios. El presidente Martín Vizcarra ha advertido ahora, aceptando la situación que le toca además pues constitucionalmente, por más atípica y preocupante que sea, ha aceptado que debe formar un nuevo gabinete, pero ha reiterado que la reforma universitaria no se negocia. Señora Flor Pablo, gracias por estar con nosotros. Su opinión primero de lo que ha declarado el propio, todavía creo, premier Cateriano, en el sentido de que el presidente del Congreso le dijo que el principal escollo para lograr el voto de investidura era la permanencia de Martín Benavides en el cargo del Ministerio de Educación. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias. Bueno, en realidad lo que ha pasado hoy día, creo que los peruanos nos hemos levantado y además de todas las tristezas y los lutos en los que estamos a causa de la pandemia, el Congreso le suma una nueva crisis, ¿no? Que es una crisis política, que lamentablemente lo que genera es que haya la capacidad de conducción del gobierno, de gestión en general de las diferentes políticas, programas, se vean de alguna manera obstaculizados, estancados, porque definitivamente una crisis como esta genera mucha inestabilidad, ¿no? Lamentamos mucho, y en el caso del sector educación, definitivamente no es solamente el hecho de haber pedido la cabeza, por decirlo de alguna manera, del ministro Benavides, ¿no? Cosa que en realidad es parte de toda una serie de acciones, ¿no? Previas. El Congreso estaba promoviendo una serie de proyectos de ley para favorecer a las universidades con licencia denegada, así que ya hay señales, evidencias en realidad de esta actuación con intereses particulares, intereses vinculados directamente a universidades que no han logrado su licenciamiento, ¿no? Lamentable realmente, creo que definitivamente siempre van a haber puntos en los cuales uno podría tener una actitud crítica de mayores respuestas y demás, pero creo que no esperábamos una acción de este tipo del Congreso, ¿no? Lo que hacen es debilitar la acción del gobierno en momentos donde estamos viviendo una pandemia. Yo no sé si bueno, no voy a decir no sé si son conscientes, yo creo que son muy conscientes, pero el nivel de insensatez es lo que realmente me preocupa, y creo que, bueno, el presidente ha anunciado en la tarde y creo que es un mensaje claro,
que no se negocia con la reforma universitaria. La reforma universitaria es una política de Estado y creo que hay que afirmarnos en ello, pero hay que pasar ahora a un segundo momento, ¿no? Tenemos que salir rápidamente de esta crisis política para avanzar en responder a la crisis sanitaria. Sin duda alguna que es a lo que se debe dedicar la mayor parte de los esfuerzos por parte del gobierno, y es doblemente desafortunado pues que esto se trunque o por lo menos se entorpezca, sin duda, ¿no? Durante algunas semanas, por lo que parecen ser intereses que son bastante cuestionables. Si uno hace un recuento de lo que ha sido la dificultad de este último quinquenio, podríamos marcar precisamente la partida de nacimiento de estos sinsabores con la censura del ministro de Educación, Jaime Saavedra. Y desde entonces se han dado idas y venidas donde, digamos, reaparecía, ¿no? En determinados momentos la presión parlamentaria o de sectores del Parlamento por básicamente debilitar a la SUNEDU. ¿Cómo se ha expresado esto si usted tendría que hacer un resumen de precisamente estas presiones del Parlamento? Yo mencionaba, pues, en este caso del nuevo Congreso, APP tiene intereses, el señor Luna, que es la bancada del señor Urresti con Podemos, también directamente involucrado. ¿Cómo se han expresado estas presiones en los últimos años? Bueno, creo que siempre, pues lo último es pues el querer crear una instancia superior a la SUNEDU, ¿no? Que revise todo lo actuado por la SUNEDU y en realidad con la esperanza de que las licencias denegadas pasen y puedan seguir funcionando universidades que han demostrado que no tienen las condiciones básicas, ¿no? Creo que algo positivo que tenemos que reconocer, la reforma universitaria, la ley universitaria trae una señal muy clara respecto a qué tipo de educación superior queremos para nuestros jóvenes, ¿no? Y queremos educación superior universitaria con condiciones básicas de calidad, es decir, lo mínimo para que una universidad esté en condiciones de formar profesionales. Y creo que eso choca con intereses. Definitivamente ha tenido que remecer todo el aparato universitario. Por un lado, las privadas que tenían que pasar, pero también las públicas, ¿no? Entonces creo que la ley universitaria ha traído un tipo de institucionalidad con la creación de la SUNEDU que nos asegura avanzar en la educación superior universitaria con condiciones de calidad, pero también ha permitido un ministerio con un rol rector, promotor de la educación pública, mucho más activo, ¿no? De una inversión de más de 1.000 millones en lo que va de este tiempo a las universidades, para modernizarlas, para fortalecer capacidades de docentes, mejorar infraestructura, investigación. De hecho, estamos camino a la excelencia, estamos recién en el paso de las condiciones básicas, ¿no? Y ahí es que quieren frenar la reforma, pero creo que queda claro que esta reforma es una reforma de Estado, es una reforma que beneficia a los jóvenes, porque no podemos pues permitir que nuestros jóvenes estudien en universidades que no cumplen las condiciones ni de infraestructura, ni de personal, y en realidad que tengan un título y que luego los niveles de desempleo sean tan altos, ¿no? Creo que hay que dar una señal clara y el gobierno lo está haciendo. Yo espero que el Congreso también lo dé, una señal clara de apoyo a una reforma que va en beneficio de nuestros jóvenes. Igual, las universidades que no han logrado licencia tienen una serie de regulaciones para que puedan, pasada la ley de moratoria, volver a reinventarse. En realidad, acá no hay un contrainversión privada en educación universitaria. Lo que se está exigiendo es una educación universitaria, sea pública o privada, con estándares básicos de calidad y que puedan enrumbar el destino de nuestros jóvenes, ¿no? Creo que aquí claramente por quienes han votado y han pedido el cambio de ministro, es claro que no están pues pensando en el bienestar de nuestros jóvenes, sino en intereses particulares, ¿no? Pero creo que ahora lo que toca, el presidente ha sido claro, se defiende la reforma, es avanzar a un diálogo, ¿no? Porque creo que tampoco podemos estancarnos, atrincherarnos, sino avanzar, porque lamentablemente la pandemia está ahí, nos enluta cada hora, cada día. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una agenda básica y avanzar, ¿no? Y es claro que la reforma universitaria se mantiene. Para ir redondeando, usted que sigue el tema con cuidado, ¿cuáles son las bombas de tiempo, por llamarlas así de alguna manera, que persisten en el Congreso? Porque
La Comisión de Constitución precisamente pues había estado avanzando con esta nueva organización para que esté por encima de SUNEDU. Entiendo yo que se habían también apagado algunos incendios. ¿Hay, digamos, amenazas latentes en este momento o ya se fueron todas al archivo? Yo creo que han ido yéndose al archivo, justamente por eso ya se estaban jugando la carta de interpelar al ministro definitivamente tendrán, la interpelación es parte de una función que tiene, una potestad que tiene el legislativo y los ministros tienen que ir y dar cuentas, pero en este caso la mayoría del pliego interpelatorio era sobre su puesto anterior como jefe de la SUNEDU. Creo que ahí ya tú veías el sesgo que había en esta interpelación y bueno, la interpelación quedó para después, vino antes el voto de confianza y creo que ahí se ha querido aprovechar y sacar a una figura que representa definitivamente esta apuesta por una educación universitaria de calidad, que por las palabras del presidente es una reforma que sigue con el respaldo como corresponde del gobierno y yo espero que el legislativo se pronuncie también en esos términos, ¿no? Y aclare bien, y creo que con sus actos en los siguientes días nos va a poder, porque hay grupos de interés, no dirijo a ellos los mensajes, sino a quienes en realidad no tienen esos intereses, pero igual no han dado la confianza. Hay que ver cómo respaldamos esta reforma y cómo avanzamos en un diálogo político que permita avanzar a responder lo que esta emergencia nos está diciendo. Esta emergencia necesitamos que nuestros estudiantes no pierdan el año escolar, pero no solo porque llegue la conectividad, porque llegue los equipos, sino porque tenemos que asegurar condiciones para contactarlos de diferentes maneras. Ahí se han dado una serie de mecanismos que ya ha planteado el ministro también en su respuesta, que están realizando, pero bueno, hay una serie de condiciones que hay que preparar, por ejemplo, para iniciar el año escolar 2021. Tenemos que ir trabajando en la preparación de las condiciones de las escuelas, condiciones pensadas, por ejemplo, en agua, ¿no? Que es tan básico para volver a la presencialidad, la conectividad en el caso general de la educación básica y la educación superior. No vamos a poder continuar con el servicio educativo si hay un niño, un adolescente o un joven que no puede conectarse, ¿no? Entonces ahí hay muchas respuestas que trabajar. Yo creo que es un tiempo para ponerle fuerza a la educación a distancia, es un tiempo para poner prioridad en los grupos más vulnerables que no están siendo contactados tanto en la educación básica como en la educación superior, para mirar nuestra Amazonía. Y son tiempos también para dar un mensaje a los maestros, ¿no? A los maestros que son los que están sosteniendo el servicio y definitivamente un trabajo articulado con gobiernos regionales, gobiernos locales y el trabajo intersectorial que es tan importante en estos tiempos de emergencia, ¿no? Yo creo que hacia ello deben rumbarse en los siguientes días, en los siguientes meses. Queda un año, es un año preelectoral, además no hay que negarlo, así es que hay que estar atentos a los populismos. Gracias. Y al ímpetu muchas veces pues de ganar más electores y a veces ofrecer o prometer cosas que son cuestionables en algunos casos o en otras también son difíciles de implementar, ¿no? Yo creo que en política hay que recuperar la ética, ¿no? La ética, la decencia y ponernos del lado de la gente. A ver si el mensaje llega hasta el Parlamento de la República. Gracias, Flor Pablo, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Francisco Sagasti, vocero, congresista del Partido Morado, que tuvo pues una destacada intervención también anoche y estuvo pues entre quienes anunció, en este caso, que su grupo parlamentario pues iba a otorgarle el voto de confianza a Caterina para evaluar los entretelones de lo que ha sido esta comentadísima y preocupante decisión. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas.
Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las 9, las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9:30, Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas. TV Perú Deportes. A las 10, la lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país. Código 7 con Roberto Wong. Y a las 10:30, Natalia, Javier, junto a invitados especiales, nos muestran una forma franca de usar la mente. Francamente. De lunes a viernes cambia tus noches con TV Perú. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Bueno, Pedro Cateriano ha sido muy directo en afirmar que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, le advirtió que su voto de investidura no estaba asegurado porque no había consenso en torno a la ratificación de Martín Benavides frente al Ministerio de Educación. Una de las pocas bancadas, con Somos Perú me parece, que tuvieron un voto unánime a favor del voto de investidura fue la del Partido Morado. Anoche Francisco Sagasti, su vocero, tuvo para empezar una muy interesante intervención donde apuntó lo que consideraba pues eran las falencias del discurso de Cateriano, pero sin embargo pues se reiteró en este caso la importancia y la necesidad del voto de investidura que, como sabemos, bueno, no se dio. Y le damos las gracias a Francisco Sagasti por atendernos a esta hora, vocero del Partido Morado, por supuesto, congresista de la República. ¿Cómo está usted, Francisco? Gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias, Enrique, por la invitación y a todos los oyentes de TV Perú. Como se imagina, después de 24 horas sin dormir, recién estoy recuperando. Sí. Luego de esta recuperación, espero tonificante, su evaluación. Cateriano ha hecho un señalamiento muy directo de lo que había sido, lo que le transmitió nada menos que el presidente del Congreso. Si Cateriano dice la verdad, el presidente del Congreso debe haber estado hablando con las bancadas que seguramente no veían con buenos ojos la permanencia del ministro de Educación. Bien, con nosotros no habló porque nosotros veíamos con buenos ojos, me imagino. No, yo creo que más que especular, lo que hay que ver son los hechos, la evidencia y qué es lo que sucedió y cómo podemos salir ahora todos juntos de esta situación tan complicada y difícil que nos hemos metido en el Congreso y por fallas tanto del Ejecutivo como del Congreso y también, digámoslo, por aspiraciones de otro orden que no tienen que ver nada con el tema específicamente de la investidura del primer ministro designado y que interfirieron en todo este proceso, ¿no? Ahora, si comenzamos para seguir su línea, las fallas del Ejecutivo, ¿cuáles serían las más saltantes? Mire, son varias. Yo creo que ya hubo una cierta repetición en parte, aunque hubo una mejoría de lo que vimos en la investidura del señor Ceballos hace 2 meses. Pareciera, da la impresión de que pese a los buenos gestos que hizo el señor Cateriano de invitar a las bancadas, había una cierta distancia, una cierta
digamos, no había una disposición muy grande de realmente escuchar al Congreso. Y eso ha sido uno de los temas que cuando nos reunimos miembros de la bancada morada y Julio Guzmán, el presidente de nuestro partido, con el primer ministro designado en ese momento y algunos de sus ministros, insistimos en que el Ejecutivo tenía que dar una señal clara al Congreso de que estaba escuchando los puntos de vista, porque mire, como lo hemos conversado anteriormente, Enrique, el Congreso tiene gente que viene de diversas regiones del país, con carencias, demandas, problemas genuinos, reales, que deben ser atendidos. Y daba la impresión de que se mantenía una cierta distancia, una cierta lejanía, una mirada un poco, como le podría decir, como, si no incrédula, por lo menos un poco distante. Yo creo que ese tono fue lo principal que debió cambiar y mejoró en algo, pero ciertamente no al nivel que, por lo menos en el Partido Morado, creemos que un ejecutivo que no tiene bancada debería escuchar a todos los representantes en el Congreso, que, como repito, tienen demandas legítimas, tienen problemas serios que deben ser atendidos y que merecen ser escuchados atentamente por el Ejecutivo. Ese es uno de los problemas, diría yo. Mire, y el segundo ha sido una nueva, también una reiteración. El señor Vizcarra, en su discurso del 28 de julio, dio una visión muy amplia y todos esperábamos que, sabiendo que solamente tenemos 9 meses por delante, no mucho más, todos esperábamos que se concretara en detalle, que las cosas fueran muy específicas, es decir, ¿qué vamos a hacer en 9 meses? Sin embargo, se planteó en un discurso bastante largo un interesantísimo programa de actividades que, como han dicho varios analistas, parecía más un planteamiento al inicio de un gobierno y no tanto al final. Nosotros hubiéramos querido algo mucho más concreto, centrado primero en el tema de la pandemia, segundo, en el tema de los miles y millones de peruanos que han perdido las maneras de ganarse la vida. Y esto requiere un esfuerzo muy, muy especial. Vimos, por ejemplo, que además de Arranca Perú, añadió otro Acelera Perú, un programa que se lo planteamos en nuestras conversaciones con el señor Cateriano, cuando lo visitamos con el Partido Morado. Pero luego venía el otro tema que es importantísimo y que ha mencionado Flor Pablo: cómo hacer que los alumnos no pierdan este año, donde ha habido esa transición acelerada y muy exitosa de acuerdo a las evaluaciones internacionales, que en muy poco tiempo se logró montar una plataforma para pasar de enseñanza presencial a enseñanza virtual en el Ministerio de Educación. Pero esto tiene que reforzarse mucho más y atender a la... Podríamos decir en todo caso un tono distante y un problema de foco por el lado del Ejecutivo. ¿Se refería usted por el lado del Legislativo a problemas que no tienen que ver con lo que parece ser, en fin, un punto definitorio, como los intereses en torno a la reforma universitaria? Pero ¿cuáles son los errores, en todo caso, del Congreso que no tienen que ver con ese punto? ¿Cómo evalúa usted ese papel del Legislativo? Yo creo que el primer error que ha tenido el Congreso en general es no evaluar los efectos colaterales y las consecuencias de segundo orden de una decisión como esta. Cuando planteamos nosotros nuestra intervención, tanto al inicio como al final de la presentación del gabinete y del debate parlamentario, dijimos que estábamos en un momento crítico en nuestra historia, en un momento realmente importantísimo, que por muchos años evaluarán qué es lo que hemos hecho y que teníamos como congresistas una enorme responsabilidad de no interrumpir al Ejecutivo en la tarea de atender estos problemas urgentes que se derivan de la pandemia. Con lo que ha sucedido ahora, mientras se busca un nuevo primer ministro, se arma un nuevo gabinete, todo se paraliza. Aquellos que conocemos cómo opera el sector público, sabemos que en un momento tan crítico como el que estamos viviendo ahora, cada día cuenta para salvar vidas. Y lo que hemos hecho en el Congreso, pese a la oposición del Partido Morado, a la oposición también de Somos Perú y a una posición mayoritaria de Fuerza Popular, que hay que reconocerlo, pese a nuestra posición, lo que el Congreso ha hecho es realmente desbaratar un esquema que mal que bien estaba funcionando y ahora poner todo en pausa.
cuando lo que necesitamos es la coordinación entre los ministros, los gobernadores regionales, la municipalidad, la movilización. Estamos en un momento crítico. En 2 o 3 semanas el Ejecutivo tiene que presentar el presupuesto general de la República para el año 2021. Y este presupuesto sabemos que va a tener una serie de dificultades porque la recaudación ha caído. Y en medio de todo esto, por razones que todavía no entiendo muy bien y espero que no sean las que se han planteado en los medios, porque eso sí sería muy, muy grave, esta especie de toma y daca, lo que el señor Cateriano se ha referido como chantaje, etcétera. Espero que no sea eso lo fundamental, pero lo claro está, y el hecho concreto, es que en el Congreso el error principal es no tomar conciencia del momento crítico en que estamos y a pesar de las críticas que tenemos muchas en el Partido Morado, pero son críticas constructivas. Cada vez que criticamos algo, nosotros proponemos una solución, una salida. No nos quedamos así diciendo, pues hagan ustedes. El estilo del Partido Morado es crítica constructiva, fiscalización constructiva y actuación responsable. Y eso creo que falta ahora y nos pone en una situación muy desafortunada que en esas 2 semanas o 3 semanas que vamos a perder, mientras que se designe un nuevo gabinete, se designe un nuevo primer ministro, se haga la presentación hasta el Congreso, tengamos otra sesión de 24 horas sin parar para darle el voto de confianza, recién que será dentro de 2 semanas o 3. Así es, clarísimo. Vamos a ver vidas, es una cosa que a mí realmente, en fin, ¿qué vamos a decir? Vamos a ver si nos recuperamos en la pausa y regresamos los minutos finales con Francisco Sánchez. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las 9, las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9:30, Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas. TV Perú Deportes. A las 10, la lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país. Código 7 con Roberto Wong. Y a las 10:30, Natalia, Javier, junto a invitados especiales, nos muestran una forma franca de usar la mente. Francamente. De lunes a viernes cambia tus noches con TV Perú. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud.
Francisco Sagasti, en el par de minutos que nos quedan, usted hacía una evaluación antes de la pausa en el sentido de que el error o el gran error del Congreso, si se ve en su conjunto, fue de no sopesar la gravedad de la decisión que se estaba tomando. Y yo me pregunto, en este quinquenio de descontrol político emocional que hemos visto lamentablemente demasiadas veces, si esta vez no ha pesado el hecho de que los congresistas estuvieran en sus casas con el trabajo remoto. No hemos visto, como en otras ocasiones, esta negociación que es necesaria, ¿no?, para decir, oye, acá el tema ni siquiera van a ser las abstenciones, la mayoría va a ser el voto en rechazo a la investidura. Esto va a llevar a un desastre y de alguna manera, se ha dicho por ahí, no es su caso por supuesto, pero que ha habido mucho poder en los voceros de algunas de las bancadas. El resultado ha sido desastroso. Yo sé que tenemos que voltear la página, como usted dice, y mirar para adelante, pero ¿eso ha pesado además en el trabajo de un Congreso inexperto? Mira, yo creo que son tres cosas las que han pesado. En primer lugar, lo que acaba de decir Enrique, el Congreso inexperto, más del 90% somos novatos y nosotros tenemos la suerte de contar con asesores muy experimentados, pero no ese es el caso de otras bancadas que tienen novatos y, en fin, eso crea problemas. En segundo lugar, es un Congreso que va a durar muy poco, o sea que todo se hace atropelladamente a la carrera, todo el mundo quiere hacer las cosas, proyectos de ley, la cantidad de iniciativas que hay. Y en tercer lugar, el tema de que no estamos en contacto los unos con los otros, y eso no permite, por ejemplo, conversar con una persona, inmediatamente llevar la idea al otro y luego regresar, lo que se hace normalmente cuando uno está en un grupo cara a cara. Aquí tenemos que hablar por teléfono, buscar alguna manera de conectarnos con otra persona, hay una demora, en fin, es una dificultad enorme. Pero hay un cuarto problema, y es que reconozcamos también algunos congresistas que llegan con agendas específicas, definidas, muy claras, o de tratar de derogarse alguna ley o alguna otra cosa, y otros que han llegado para hacer campaña desde el Congreso pensando en las elecciones de 2021. Uno junta todo esto y creo que explica en gran medida el desempeño del Congreso, que no es del todo satisfactorio. Le agradezco por la completa evaluación, como siempre, Francisco Sagasti. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por seguirnos en Cara a Cara. Estábamos hablando de la necesidad del cara a cara, ¿sí o no, Carolina Salvatore? Porque el trabajo de los periodistas remoto muchas veces no es igual que estar en este estudio maravilloso que tiene Estudio, en el cual nos vas a traer todas las novedades deportivas. Y que por ahora estoy sola, pero espera, porque faltan muy poquitos días y ya llega Luchito.